Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa virtual número 2 del quinto coloquio internacional Luis Althusser. Muchas gracias a las ponentes y los ponentes por participar este día, esta mesa, desde Argentina, virtualmente. Así que, bueno, reitero el agradecimiento. Y vamos a seguir con el orden del programa de las ponencias, así que si les parece, damos comienzo con la primera ponencia de Jacinta Gorriti y Roque Farrán, que se titula El legado de Althusser, cómo asumir una herencia en el materialismo. Les doy la palabra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Gracias a los organizadores, organizadoras por dejarnos intervenir virtualmente. No podemos y teníamos muchas ganas de estar ahí en forma presencial, pero bueno, problemas conocidos de índole económica y política, bueno, nos llevan a quedarnos acá. Vamos a leerla porque la hicimos bien corta y creo que bastante clara como para poder conversar. Eh, Así que empiezo. En esta ocasión, el coloquio nos propone ir más allá de la melancolía política para abrir otros imaginarios del porvenir de cara a la crisis que atravesamos, pero también para reflexionar sobre la eficacia de la propia teoría en el presente. Hace tiempo insistimos en la necesidad de recuperar la incidencia práctica del concepto o el uso de los saberes frente al predominio de la interpretación o explicación excesiva que caracteriza a la escena teórica actual. Lo que queremos acentuar ahora es la importancia de repensar el problema de la herencia o los modos en que recibimos y nos sentimos parte de una tradición intelectual, porque el malestar que atraviesa nuestra coyuntura está vinculado, entre otras cosas, con la pregunta por los legados que nos constituyen, tanto a nivel teórico como a nivel político y subjetivo. Esta pregunta no es nueva, más bien parece reeditarse en cada situación de crisis. En la tradición materialista tiene distintas modulaciones. Algunas acentúan más el componente trágico de la herencia. Basta recordar la famosa frase de Marx en el 18 Brumario sobre las generaciones muertas que oprimen como una pesadilla el cerebro de los vivos, o la de Benjamin en su tesis sobre la filosofía de la historia, de que ni siquiera los muertos estarán a salvo si el enemigo vence y ese enemigo no ha dejado de vencer. Sin embargo, existen también otras formulaciones que remarcan el aspecto inventivo de la apropiación de una herencia, sin negar el drama real que está en juego. La filosofía althuseriana es un ejemplo paradigmático de esta vía. Antes de presentar en qué sentido afirmamos que sus intervenciones pueden ser leídas como un modo de heredar el materialismo marxista y no marxista, y de comentar cómo asumimos por nuestra parte este legado, queremos exponer algunas consideraciones claves sobre la herencia. Ante todo, nos parece importante subrayar que la herencia no es un acto nostálgico ni meramente conmemorativo, porque no remite a un origen puro e intocable, sino que se constituye retroactivamente en el mismo ejercicio de heredar. Si hay una temporalidad de la herencia, es precisamente la del recomienzo. Una herencia no se recibe de una vez por todas, sino que es una tarea que se reanuda constantemente. Es fragmentaria e inacabada, pero sistemática y recurrente, en la medida que traza demarcaciones, produce cortes y desplazamientos entre distintos saberes y tradiciones. Es un trabajo de reestructuración o de transformación radical en torno a los materiales disponibles. O como diría Balibar, un corte continuado. Y agregamos un anudamiento recomenzado. Porque una herencia es un nudo de saberes, afectos y temporalidades que no se cierran en una totalidad homogénea. Y por eso puede ser intervenida desde cualquier punto, más allá de los cánones institucionalizados.
La herencia exige entonces que seamos capaces de reinventar aquello que se nos transmite. No se trata solo de continuar o repetir dogmáticamente viejos axiomas, sino de ofrecer nuevas posibilidades que permitan seguir desplegando en otros términos la potencia de ese legado. Y en este intento se puede fracasar, se falla necesariamente. La herencia no está asegurada, porque lo que se hereda es un problema más que una solución. Un enigma que involucra el deseo de quien se compromete en ese ejercicio de heredar. Vincent-Desprez comparte un relato que ilustra muy bien esto. Narra la fábula de 3 hermanos que reciben una herencia difícil. Su padre les deja 11 camellos y una fórmula para repartirlos. La mitad al mayor, un cuarto al segundo y un sexto al tercero. Pero los números no les cierran y para evitar una pelea por el legado, estos hermanos acuden a un sabio de otro pueblo para que los ayude. Este sabio se limita a darles el único camello que tienen y así los hermanos pueden resolver fácilmente la división y después devolver el 12º camello. Esta historia no solo señala la implicación ética que requiere una herencia, que no es ni la aceptación incondicional ni el rechazo del problema tal como está planteado, sino la posibilidad de transformar lo recibido en otra cosa y de transformarse al mismo tiempo en este acto. También muestra que para que se produzca esta invención hay que salir del ámbito familiar, ir al encuentro de otros saberes, otras prácticas, otros nombres. Claro que no se trata de sumar cualquier cosa. Entendida nodalmente, una herencia es un entramado de proposiciones, preceptos, verdades que se asumen de manera práctica. Un modo de hacer en torno a lo real de un agujero, una imposibilidad situada, un impas lógico. Por eso, heredar exige tanto leer como actuar, sin garantías de haber comprendido o que el acto sea exitoso. 3. La lectura sintomática como un modo de heredar. En este sentido, uno de los conceptos althuserianos que nos interesa movilizar es el de lectura sintomática. Se tiende a reducir esta operación a su dimensión epistémica, como si fuese solo un método que permite hacer manifiesto lo que se encuentra latente en un discurso teórico. Pero en Althusser es mucho más que eso, postulamos. Es un modo de heredar la tradición marxista o de reactivar su legado, desplazándose hacia otros campos, implicándose allí. Una lectura culpable, decía Althusser, donde intervienen elementos tomados del psicoanálisis, de la historia del movimiento obrero, de la historia de las ciencias, etc. Se trata de leer unas cosas a través de las otras, una elaboración o perlaboración, diría Freud. El trabajo de atravesar, de leer un registro a través de otros, no solo leer los vacíos en el texto, sino producirlos y forzarlos con otros conceptos, porque para que esos vacíos hablen hay que ejercitar una escucha que capte resonancias múltiples, entrecruzadas, y también componerlas. Para leer El Capital, Althusser decía, lo cito, no he propuesto otra cosa que la lectura sintomática de las obras de Marx y del marxismo, las unas por las otras. Es decir, la producción sistemática, progresiva, de esa reflexión de la problemática sobre sus objetos, que los hace visibles, la revelación, la producción de la problemática más profunda, que permite ver aquello que aún no pueda tener más que una existencia alusiva o práctica. Althusser no solo resalta el juego entre lo visible, invisible de la problemática, sino también el de lo audible, inaudible. En sus palabras, otra vez cito, no es, pues, Marx quien dice que el texto clásico no dice, no es Marx quien interviene para imponer al texto clásico, desde afuera, un discurso revelador de su mutismo. Es el texto clásico mismo el que nos dice que se calla. Su silencio son sus propias palabras. Fin de la cita. Y esta misma operación es la que Althusser realiza con Marx. Intenta mostrar que en las propias formulaciones de Marx hay articulaciones conceptuales que éste no llega a desplegar, pero que son cruciales para captar la originalidad de su propuesta. La diferencia específica de su dialéctica. Althusser aplica al texto que lee los mismos principios que va extrayendo de él.
Para eso remite también a otros textos. Se trata ante todo de un trabajo reflexivo que se realiza sobre la marcha y que atiende no solo a los vacíos y silencios, sino a las respuestas y cavilaciones que Marx realiza sin reparar en ellas. Esto le permite a Althusser hacer explícita en una pregunta una respuesta dada a su pregunta ausente, o en sus propios términos mostrar la respuesta justa que Marx ofrece a una pregunta que no se planteó, la de la eficacia de un todo sobre sus elementos. Podemos preguntarnos ahora, ¿cuál es la ausencia de Althusser? Su respuesta justa a una pregunta no planteada. De estas indicaciones podemos extraer dos lecciones. Por un lado, que los escritos de Althusser tienen un carácter precario y tentativo, sometidos a una constante autocrítica y rectificación, aun cuando sostienen cuestiones nodales. Su canonización es un producto institucional secundario. Por otro lado, que para que haya lectura productiva e invención de conceptos tiene que existir una operación de circunscripción del vacío en el otro. El otro, el gran otro, sea bajo el nombre de Marx o la tradición materialista, tiene que poder agujerearse o asumirse fallido en última instancia, lo cual implica soportar cierta angustia de no saber, y eso moviliza múltiples fantasmas. Hay cierta dramática en juego, incluso en un sentido teatral, como dice Althusser. Personajes que no cumplen bien sus papeles, desfasajes, fallas, ante un ausente que no tiene nombre. Esa es cita textual de Althusser. Entonces, hay que ingresar con cierta cautela allí, con cuidado ante lo que se invoca o nombra. Como en Hamlet, estamos en un terreno repleto de fantasmas, espectros, cadáveres, desaparecidos. Quienes recibimos un legado repetimos este juego dramático de transposiciones entre distintos registros de la experiencia y las prácticas, incluida la teórica, que nos implican, aunque pueda haber resoluciones más o menos felices del asunto. Pero lo que no podemos hacer es refugiarnos en el mote de expertos o especialistas en la materia. 4. Heredar es formular una problemática. El otro concepto althusseriano que queremos traer es el de problemática. Althusser nos enseña que una problemática no preexiste el acto de lectura sintomática, sino que esta es la que ayuda a constituirla y desplegarla en sus múltiples registros, que incluyen tanto la dimensión teórico-política como la dimensión filosófica en clave subjetiva, como forma de vida. Porque la reflexividad no es solo cognitiva, sino ética, un modo de ser y conducirse. Y esto va más allá de la cuestión banal, como dice Badiou, de si se puede o no añadir una teoría del sujeto en Althusser. En efecto, una problemática no es un marco teórico neutral que se construye con elementos tomados de varias fuentes. Es un campo suplementario e intersticial que permite pensar en simultáneo distintas dimensiones, epistemológicas, teóricas, políticas, éticas, ontológicas, etc. Ahora bien, para trazar nuevas conexiones, es necesario entender por dónde pasa la implicación entre estos registros. Hay que entrar en resonancia o tomar parte en la propia tradición que se intenta continuar. Y eso requiere cierto coraje, así como el deseo de retomar el gesto legado. Por eso sostenemos que heredar es formular una problemática. Es transformar lo que en cierto sentido existe de manera alusiva o práctica. Es aprender a leer esa potencia que está retenida porque no se le ha dado una estructura sistemática para que se desarrolle. Esto supone un trabajo sobre los conceptos y definiciones dados. Una cita de Canguilhem permite ilustrar claramente esto. Dice Canguilhem, cito: trabajar un concepto significa hacer variar su extensión y comprensión, generalizarlo mediante la incorporación de rasgos de excepción, trasladarlo fuera de su región de origen, tomarlo como modelo o a la inversa buscarle un modelo. En síntesis, conferirle gradualmente, en virtud de transformaciones reguladas, la función de una forma. Fin de la cita. Todas operaciones que solo se pueden realizar si se conecta aquellos tópicos con otros, si se los lee a través de otras tradiciones afines y a la luz de las exigencias del presente. En esto reside el círculo abierto de una problemática.
que parte de un problema definido para concluir con la formulación de un problema nuevo que permanece abierto. No se trata de aplicar categorías tomadas de tal o cual autor al análisis de otros fenómenos, sino de modular una lectura donde converjan la productividad intelectual desplegada por ese campo problemático y las condiciones actuales que nos interpelan. Pensar en términos de una problemática permite darle espesor al modo en que hoy planteamos los problemas que nos atañen y articulamos respuestas. En este sentido, entendemos que urge recuperar la pregunta que nos lega Althusser por el todo social en su sobredeterminación compleja. El esfuerzo, tanto de Althusser como de otros, por conceptualizar las determinaciones de una sociedad a partir de sus condensaciones y desplazamientos, sus desfases y escisiones, sus nudos estratégicos y eficacias diferenciales, nos ayuda a pensar nuestra coyuntura sin reproducir acríticamente el sentido común liberal y empirista dominante. Pero no podemos quedarnos solo con los textos de Althusser, Badiou o Poulantzas. Como dijimos, heredarlos exige algo más de nuestra parte. Una tarea inventiva que puede tomar distintas formas. En primer lugar, elaborar una problemática más vasta que anuda dimensiones ontológicas, subjetivas, ideológicas, políticas, estatales, metodológicas, éticas e imaginativas para situar la coyuntura en toda su complejidad. En segundo lugar, nombrar nodaléctica al ejercicio conjunto del pensamiento materialista es un modo de reformular viejas discusiones en torno a la especificidad de la dialéctica materialista. En mi caso, además de reconstruir las líneas principales de la problemática materialista que integra Poulantzas junto con Althusser y no simplemente en ruptura con las tesis althusserianas, intento situarme en las zonas periféricas de su obra para leer ahí los rastros de un pensamiento materialista del Estado, el poder y el cambio social. Y digo zonas periféricas no solo porque suelen quedar al margen de los intentos de canonización de sus escritos, sino porque encuentro en ellas múltiples puntos de contacto con la tradición latinoamericana. Se podría decir, por lo tanto, que a través de Poulantzas tramito una doble herencia. Sus textos ofician de pasaje para una operación de lectura cruzada entre dos campos intelectuales que elaboran problemas claves para pensar nuestro presente. La crisis en todas sus dimensiones, las renovadas formas de dependencia y la condensación de tendencias contradictorias en el Estado son algunos de ellos. Y en mi caso, ya concluimos con esto, además del ejercicio nodaléctico, sobre todo deseo acentuar la dimensión quizá más resistida o olvidada en la tradición materialista reciente, que es la relación consigo mismo. La prevalencia del yo ligado a identificaciones especulares y significantes amo no es la única forma de entrar en relación consigo mismo. Lo muestra Foucault a través de su analítica de las formas de reflexividad y las prácticas de sí antiguas, y a su vez, por mi parte, trató de mostrarlo sobre todo a partir de la escritura de sí, que condensa diversos ejercicios ontológicos, teóricos, políticos. Incluso en Althusser, como hice en el anterior coloquio, y en el rastreo de diferentes procedimientos de subjetivación en militantes y revolucionarios. Esa es una tarea abierta a la constitución de archivo y la práctica contemporánea que puede contribuir a abrir la imaginación y relanzar el pensamiento desde Latinoamérica en toda su complejidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y invitamos también a, si quieren hacer preguntas o comentarios en el chat de YouTube, también puedan hacerlo y después las retomamos por acá. Bueno, ahora continuamos con Paula Morel, con su ponencia de inquietudes en torno al archivo, notas para un análisis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, primero que nada, saludar a los compañeros y compañeras que están allá en Bolivia. En segundo lugar, agradecer un poco los espacios colectivos de trabajo a partir de la materia teoría social y problemas de la comunicación, de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a cargo de Silvia Hernández.
de lo que llamé Grupo Ugasit, que en principio estuvo dirigido por Sergio Caletti y hace más de una década por Natalia, cuyo este proyecto vigente se llama Ideología y Subjetivaciones Políticas, tendencias neoliberales en una coyuntura sobredeterminada, Argentina 1976-2019. Y bueno, el título de la ponencia es casi como literal, ¿no? Hay inquietudes en torno a esta problemática del archivo con la cual estuvimos comenzando a trabajar este cuatrimestre con Silvia Hernández, y notas que son notas para ver por dónde podemos avanzar. En este punto sí me parece interesante compartir un modo moderno, un modo dominante de cómo se conciben los archivos, un poco para entender cómo se van desplazando, se van articulando los interrogantes y problemáticas que supone, ¿no? En principio hay una definición que es como canónica y que tiene que ver con definir al archivo como un conjunto orgánico de documentos, y a estos documentos o estos documentos archivísticos como un espejo de la vida pública, como un testimonio fidedigno de la vida política, social, económica, administrativa, como un reflejo de funciones y actividades del hombre, obviamente, producto y testimonio de una gestión, y al mismo tiempo su acceso como garantía de cierto Estado democrático en esta sociedad moderna, ¿no? Me parece interesante esto para un poco interrogar o entrar por otro lado que no tiene que ver tanto por el lugar de la institucionalidad, ¿no? Como quién guarda estos documentos, sino por lo que supone justamente la construcción de un archivo, o de archivos más bien. Por un lado, podríamos decir que habría hoy, o podríamos pensar en dos series dramáticas, una vinculada a cómo pensar esos objetos confiscados quizás de ese lugar en el que fueron producidos, de ese tiempo que fueron producidos, de esa experiencia que los produjo, bajo qué, no tanto bajo qué criterio, sino cómo perduran y cómo entender allí una reverberancia a partir de la cual podemos hacerlos hablar con nuestro trabajo interpretativo analítico. Por un lado tiene que ver eso, ¿no? ¿Qué de lo social o qué de ese tiempo histórico que definió confiscar esos objetos producidos por la experiencia humana para que perduren y cuenten alguna historia? Por un lado eso. Y por otro, más actual quizás, que tiene que ver con cierto principio de reunión que un trabajo archivista supone, que es tratar de que no se dispersen los documentos, que puedan encontrarse en un lugar. ¿Qué pasa? Esto lo pregunta Sebastián Skolnick. ¿Qué pasa cuando se desplaza el interrogante hacia la dispersión social, digamos? Si en un momento se podía pensar en una comunidad a partir de la cual reunir los distintos documentos dispersos en un lugar público, supongamos, ¿qué pasa hoy cuando eso capaz estaría garantizado, pero lo que no tenemos garantizado o lo que está en disputa es justamente una idea de comunidad? Y ahí es donde juega el archivo también un punto nodal, ¿no? Como qué idea de comunidad se proyecta para el resguardo o la captura de esos objetos producidos en un tiempo y un espacio. En este punto, lo que aparece como interesante para trabajar justamente es que la dimensión documental que viene a probar, este documento archivístico que viene a probar o a ser fuente de representación de algo ocurrido
que viene a ser prueba de una presencia, que además tiene que estar como verificado, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver ahí un lugar de ingreso para interrogar, obviamente, y para desarticular esta idea de totalidad que nos viene dada, trabajando con esta hipótesis materialista pechetiana de la heterogeneidad constitutiva, ¿no? Como tomar o entender que en todo documento archivístico podemos leer, podemos interrogar qué es lo que no, la falla, digamos, la falla en esos documentos. Supone de alguna manera interrogar esta relación no tanto entre presencia y ausencia, sino trabajar entre los restos de lo que puede ser una cultura, un proceso histórico, entre restos, espectros, ecos y reverberancias, que también tenemos que entenderlos como constitutivamente heterogéneos, ¿no? Leerlos en su aparición como no totalizados. Ese es como un primer punto para trabajar que se hace interesante cuando nuestra pregunta, digamos, nuestro trabajo, no es tan fácil o no aparece tan visible como podría ser en otros casos, digamos, cuando nuestra pregunta no aparece como capaz de ser captada por esos documentos además. Por un lado decía el drama, si se quiere, de la historia, de lo social. Por otro lado, es interesante el archivo que nos presenta un desafío con esta memoria de lo social, de lo histórico, de qué comunidad se organiza para resguardar esos documentos y hacia qué comunidad se proyecta que se realizará esa herencia. Por otro lado, también aparece algo interesante que tiene que ver con el trabajo archivístico bajo una lógica, si se quiere, audiovisual, en términos de que trabajamos con textos e imágenes que se ensamblan de algún modo particular. Un modo es el que les decía recién, el moderno, el que viene presentado como natural, que es claro, ¿no? Por corte histórico, por procedencia, por autor, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando empezamos a desmontar este trabajo, cuando nos empezamos a introducir o a laburar con nuestros interrogantes, básicamente, lo que vemos es que esa noción de archivo, de huella, en tanto prueba de presencia, organización, en tanto procedencia, no nos alcanza, memoria, en tanto estabilización de ciertos contenidos totalizadores, como una memoria orgánica, aparece como interesante la desestabilización de esos archivos, pensando en la dimensión del silencio, ¿no? Del silencio, de lo no visible, de cómo hacer aparecer esas cuestiones. Y en ese punto, quisiera como retomar un poco más formalmente, explícitamente, el trabajo que viene realizando Mara Glossman con respecto al trabajo de montaje, digamos, al proceso de montaje que conforma una forma de archivo particular. Ahí llego. Lo que nos presenta Mara como interesante también para nuestro trabajo en investigación es justamente concebir los distintos pasos de nuestro trabajo analítico, las decisiones en términos de con qué materiales
vamos a trabajar, con qué materiales no, cómo vamos a ir construyendo eso que se llama o se suele llamar corpus. No tenerlo como proceso anticipado, sino más bien tomarlo como proceso de investigación, ¿no? Que resulta fundamental cuando justamente no queremos tomar estas unidades evidentes de año, autor, espacio, sino más bien cuando lo que estamos trabajando es una problemática que intenta dar cuenta de ciertas tendencias o líneas que articulan por un lado, lo ideológico, tanto en su dimensión imaginaria como simbólica. Entonces, trabajar o darnos el trabajo, o no darnos el trabajo, darnos el registro de ese trabajo y ese proceso de composición con los distintos materiales, es decir, pensar cómo reunimos los distintos materiales con los que vamos trabajando para dar esa respuesta y no como anteceder los materiales con respecto a la respuesta, permite también abrir en una zona o articular, componer y hacer introducir en nuestros ámbitos quizás más académicos objetos que de antemano parecieran que no tendrían nada que ver o no tendrían nada para decir, ¿no? Como con igual estatus. Y eso me parece como un avance, para pensar, por ejemplo, por qué reunir un cuento, una novela, un artículo periodístico, una interrogación teórica que nutran ese camino que organiza nuestra investigación. Ahí va. Hay un punto acá que es central, que tiene que ver con justamente pensar en el montaje como proceso, como resultado de un archivo, la posibilidad de desplegar la dimensión de desplegar la dimensión o la mostración de lo imaginario en términos, en este caso, de las figuraciones imaginarias con respecto a un punto situado que tiene que ver con lo neoliberal. Las notas o el desafío, me parece, con el que venimos trabajando, tiene que ver justamente con cómo poder presentar recorridos de interrogaciones que quizás aparecen en desigual estatus, por un lado, y que nos permiten, de alguna manera, recomponer la complejidad de una memoria histórica, de un momento social, de una sociedad determinada. Es eso, nada más. Son notas e inquietudes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pau. Seguimos entonces con Fernando Cosimano y la ponencia se titula, esperen que me perdí el título, ahí, Coyuntura, Crisis y Cuestión Nacional. Bueno, hola a todos y todas. Un saludo para los compañeros y compañeras que están por Bolivia y a todos los que están conectados online y acá presentes. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, me interesaba también, no quiero tomar mucho tiempo la palabra, me interesaba recuperar algunos aspectos de la lectura althusseriana de Lenin, en particular los trabajos Contradicción y Sobredeterminación, sobre la dialéctica materialista y sobre la reproducción, con el objetivo de puntualizar, de detenerme en los conceptos de coyuntura, de crisis revolucionaria,
y en una cuestión que en su interpretación de Lenin, Althusser abre, pero diría que no desarrolla, ¿no? Me refiero a la cuestión nacional y democrática, que es un punto central de la teoría leninista del imperialismo. Como se sabe, Althusser funda su teoría de la contradicción sobredeterminada y de la historia como proceso de desarrollo desigual en la teoría leninista del imperialismo. Con su teoría, Lenin se propone explicar una excepción, que la revolución no explotó donde debería, en los países occidentales industrializados de Europa, donde la contradicción capital-trabajo está más desarrollada, sino en Rusia, que representaba en el sistema de los estados imperialistas el eslabón más débil. La revolución explotó en el eslabón más débil de la cadena, Rusia. Ahora, la debilidad de la Rusia zarista no tiene nada que ver con un presunto subdesarrollo, sino que es más bien el resultado de la acumulación y exasperación de todas las contradicciones entonces posibles en un solo estado. En efecto, en sus textos, Lenin muestra que el proceso que dio lugar a la Revolución de Octubre no fue el resultado de una purificación de la contradicción de clase, sino que tuvo su causa en la acumulación y exasperación de un conjunto de contradicciones que no tenían el mismo origen, ni el mismo sentido, ni el mismo nivel y lugar de aplicación, y que sin embargo se fusionaron en una unidad de ruptura que desencadenó el proceso revolucionario. De estos pasajes conocidos me interesa destacar dos puntos, como decía, uno referido a la idea de crisis, otro a la idea de coyuntura y otro a la naturaleza de la revolución. Los conceptos leninistas de situación revolucionaria y de ruptura revolucionaria ponen de relieve que una situación de crisis no puede deducirse nunca a una simple crisis económica, sino que involucra la totalidad del cuerpo social. En otras palabras, la revolución es imposible sin una crisis nacional general que afecta tanto a los explotados como a los explotadores. Ahora bien, para que la situación de crisis se convierta en un proceso de ruptura revolucionaria, es preciso que los de abajo no quieran y los de arriba no puedan seguir viviendo a la antigua manera, como dice Lenin, citado por Althusser. De modo que la posibilidad de la revolución exige pensar en unidad las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas de la revolución. Se trata de impugnar al mismo tiempo tanto el evolucionismo economicista de la Segunda Internacional, que concebía el advenimiento del socialismo como el resultado necesario y gradual del desarrollo económico, como con el subjetivismo espontaneísta, que concebía la posibilidad de una crisis final del sistema, producto de una simplificación radical de las contradicciones de clase. La crítica leninista, althusseriana, del evolucionismo, tiene por objetivo asignar un papel predominante en la configuración de la contradicción capital-trabajo al conjunto de los aspectos históricos, tanto superestructurales como nacionales, de la lucha de clases. Se trata de privilegiar, contra toda idea de hacer del marxismo una bandera política universal, las formas histórico-sociales concretas en que se organizan las fuerzas en pugna y que a su vez determinan las formas de Estado y de ideología. Entonces, a la representación economicista de la historia, sea en su versión evolucionista, sea en su versión catastrofista, Lenin opone la necesidad de elaborar un análisis concreto de la coyuntura histórica, capaz de tomar en cuenta el juego complejo de las contradicciones, sus desplazamientos y condensaciones, para poder intervenir políticamente sobre ellas. La intervención política, por tanto, se funda en un análisis de las relaciones a la vez económicas, políticas e ideológicas a escala nacional e internacional. En ese sentido, dice Althusser, Lenin realiza un verdadero descubrimiento teórico que concierne al objeto mismo de la práctica política, la coyuntura o momento actual, entendida como la relación de fuerza entre las tendencias en lucha en una determinada situación histórica. Asimismo, el rechazo leninista del economicismo evolucionista es una invitación a pensar la revolución social como radicalmente impura, en tanto combina tendencias políticas e ideológicas heterogéneas y diversas. La teoría de la cadena imperialista y el desarrollo desigual de sus eslabones conduce a Lenin a concebir la revolución social como un proceso de larga duración, en el que se combinan las luchas del proletariado contra la burguesía en los países avanzados, con toda una serie de movimientos democráticos y revolucionarios, incluidos los movimientos de liberación nacional en las naciones oprimidas.
El argumento de Lenin es que el imperialismo intensifica a la vez la explotación de clase y la opresión nacional. Al mismo tiempo, supone una nueva división del mundo. Sin poder reconstruir la teoría del imperialismo en su totalidad, me interesa destacar el núcleo central de dicha teoría, que tiene que ver con la contradicción entre naciones dominantes u opresoras y naciones oprimidas. Esta distinción y sus implicancias políticas para pensar la revolución no solo está desarrollada en su libro, en su trabajo sobre el imperialismo, sino en una serie de trabajos posteriores, como por ejemplo el folleto de Junius, que es la discusión con Rosa Luxemburgo, la nueva tendencia del economismo imperialista y una caricatura del marxismo y el economismo imperialista. El eje de la polémica que organiza estos textos, ¿no?, que lo enfrentará, por un lado, a lo que va a llamar una tendencia de derecha, social chauvinista, que es el caso de Kautsky y otros, y al radicalismo izquierdista, que es el caso de Rosa Luxemburgo, decía que el eje de la polémica tiene que ver con el problema de la posición de los marxistas europeos ante el problema nacional y democrático en la era del imperialismo. Brevemente, la tendencia de derecha, dice Lenin, reconoce de palabra el derecho a la autodeterminación de las naciones, sin hacer una política consecuente de agitación y militancia en relación a la liberación y autodeterminación de las naciones oprimidas. Es decir, por eso va a hablar Lenin de un reconocimiento del problema de la autodeterminación, pero como un reconocimiento falaz, ¿no? Porque cuando esa opresión es ejercida por su propia nación, no es apoyada prácticamente. De modo que la tendencia de derecha se pone del lado de su burguesía imperialista, dice Lenin, y en ese caso su pensamiento, el pensamiento de Lenin, representa una ruptura neta con este socialismo colonialista e imperialista. Distinta es la discusión con lo que llamaba el radicalismo de izquierda o izquierdismo, que se opone a la autodeterminación nacional porque considera que la defensa de la autodeterminación de las naciones se deriva de la defensa de la patria. Y esto es algo no solo inadmisible para un marxista, según este argumento economista, ya que lo nacional no solo forma parte de la ideología de la burguesía, sino que también es imposible. El argumento es que en la era del imperialismo, las luchas y guerras de liberación nacional no son ya posibles, ¿no? La crítica de Lenin a esta posición, su argumento, es que el desarrollo del capitalismo, y del imperialismo en particular, y de las distintas formaciones sociales, es constitutivamente desigual, y que las condiciones de lucha abiertas por la época imperialista, lejos de dejar atrás el problema nacional en favor del puro antagonismo de clase, se vuelve un problema central que obliga a distinguir el nacionalismo de las naciones oprimidas, que pelean por su independencia y unidad nacional contra el colonialismo y el imperialismo, del nacionalismo de las naciones opresoras, que pelean por el reparto imperialista del mundo. ¿Es igual la posición del proletariado de las naciones opresoras y de las naciones oprimidas respecto de la opresión nacional?, se pregunta Lenin, y la respuesta es no. No es la misma, dice, desde el punto de vista económico, político e ideológico. Desde el punto de vista económico, dice Lenin, la diferencia consiste en que un sector de la clase obrera en los países opresores recibe las migajas de las superganancias que obtiene la burguesía de esas naciones, superexplotando a los obreros de las naciones oprimidas. En cierta medida, los obreros de las naciones opresoras son socios de su propia burguesía en el saqueo de los obreros de las naciones oprimidas. Desde el punto de vista político, la diferencia consiste en que, comparados con los obreros de la nación oprimida, los obreros de las naciones opresoras ocupan un lugar de privilegio en muchas esferas de la vida política, y desde el punto de vista ideológico, la diferencia está en que a los obreros de las naciones opresoras se les enseña en la escuela y en la vida a despreciar a los obreros de las naciones oprimidas. En ese sentido, Lenin recuerda que, a propósito de la autodeterminación, se deben distinguir no menos de 3 tipos diferentes de países. En un primer tipo, los países avanzados de Europa Occidental y Estados Unidos, donde el movimiento nacional es cosa del pasado, dice Lenin. Segundo tipo, Europa Oriental,
donde es cosa del presente, y un tercer tipo, que son las semicolonias y las colonias, donde el movimiento nacional es en gran medida cosa del futuro. Entonces, la tesis izquierdista que considera a la nación un prejuicio del pasado, desconoce el desarrollo desigual del capitalismo imperialista, en el que coexisten naciones opresoras y naciones oprimidas. Y por esta razón, no pueden concebir la interrelación entre lucha socialista y lucha nacional. En ese sentido, el izquierdismo es impotente para pensar las condiciones de lucha en las formaciones sociales dependientes, donde la cuestión nacional es aún una cuestión pendiente. Ahora bien, la actitud despectiva hacia el problema nacional se replica en relación al problema de la democracia. El razonamiento, en este caso, del izquierdismo con el que polemiza Lenin, es que la guerra y el imperialismo hacen colapsar todas las mediaciones políticas. Entonces, el argumento es, ¿qué sentido tiene hablar de república si no hay ninguna diferencia entre las repúblicas democráticas y las monarquías? Hacen la guerra por igual. De modo que si la guerra imperialista niega la democracia, entonces no tiene ningún sentido hablar de derechos. Lo único que se puede oponer a la guerra imperialista es el socialismo puro. Dice Lenin, es un hecho que la guerra imperialista borra la diferencia entre república y monarquía, pero negar por ello la república o asumir una actitud despectiva hacia ella es dejarse atemorizar por la guerra y dejar que los horrores opriman el pensamiento. La respuesta de Lenin es una reflexión muy interesante sobre la relación entre capitalismo y democracia y entre el socialismo y la democracia. Sostiene que el capitalismo en general y el imperialismo en particular transforma la democracia en una ilusión y al mismo tiempo el capitalismo engendra aspiraciones democráticas en las masas, crea y desarrolla instituciones democráticas, agudiza el antagonismo entre la negación imperialista de la democracia y las aspiraciones de las masas a la democracia. Entonces, sostiene que el capitalismo y el imperialismo efectivamente pueden ser derrocados solamente por una revolución económica. No se puede transformar ni vencer al capitalismo sin tomar los bancos, sin abolir la propiedad privada de los medios de producción, etc. dice. Pero estas medidas revolucionarias no se pueden llevar a la práctica sin organizar a todo el pueblo para la administración democrática de los medios de producción tomados de la burguesía, sin enrolar a toda la masa de trabajadores, no solo proletarios, sino semiproletarios, campesinos, etc., para la organización democrática de sus filas, sus fuerzas y su participación en los asuntos del Estado. Entonces, esto me interesaba decir que en estas reflexiones la democracia no aparece como una etapa simplemente a ser superada, tampoco se habilita un uso instrumental de la misma hasta que tengamos suficiente fuerza para dejarla atrás, sino que es una condición ineludible del socialismo en este argumento, ¿no? Porque el argumento de Lenin acá es: no hay socialismo sin educación democrática de las masas, sin participación de las masas en la organización política y económica del Estado y de la sociedad socialista. Bueno, para ir terminando, me interesaba destacar, como decía, en primer lugar, el concepto de coyuntura, ¿no? Que de alguna forma separa el marxismo de las filosofías de la historia. En segundo lugar, el concepto de crisis revolucionaria contra un economicismo que sostiene o que tiende a pensar las crisis sociales como simples crisis económicas. Y en segundo lugar, como corolario de lo expuesto anteriormente, me parece que un aspecto sumamente productivo de esta lectura leninista de Althusser es el llamado a pensar de un modo articulado el desarrollo desigual del capitalismo imperialista a nivel mundial y la especificidad de las formaciones sociales nacionales a la hora de definir la táctica política de la clase obrera. En esta perspectiva dialéctica, crítica y antiimperialista, resulta particularmente productiva para pensar las formas históricas y concretas que asume la lucha de clases en formaciones sociales capitalistas dependientes como las nuestras. El problema de las relaciones entre clase y nación, entre socialismo, democracia y nacionalismo,
constituye entonces uno de los problemas centrales que abre la problemática de la sobredeterminación altuseriana. En ese sentido, creo que es posible afirmar que la reflexión leninista altuseriana sobre la lucha de clases en el contexto del imperialismo abre la posibilidad de pensar a los movimientos nacionales latinoamericanos, pienso en el peronismo concretamente, como un capítulo de las revoluciones mundiales contra el imperialismo. Nada más. Bueno, muchas gracias, Fer. Nada. Bueno, ahora tenemos un tiempo como para charlar nosotros y hacer algunas preguntas. Ahora justo ahí me avisó Natalia que están atrasados allá y que se extendieron con las mesas, esto pasa con las mesas virtuales y las presenciales, se extendieron allá, así que todavía están en mesa allá, así que probablemente esto se vea grabado después la gente que está en el coloquio en Bolivia, como para que sepamos también. Así que las dudas y comentarios y demás van a ser entre nosotros. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Si no, bombardeo yo. Caro, empezamos y después sumamos preguntas, si te parece. Dale, bueno, igual mí- vayan interrumpiendo, Sí, ya que tenemos tiempo, así que podemos ir interrumpiéndonos como en un bar. Bueno, primero les agradezco a los cuatro, a las cuatro. Y ahí lo primero que se me venía a la cabeza era poniendo un poco en relación la ponencia de Roque y Jacinta con la de Pau. em, dos cosas. Una en esto de la forma de heredar y la forma de producir teoría. Hace poco estábamos discutiendo sobre la forma de producir conocimiento hoy y qué lugar, eh, en términos epistemológicos, pero también qué lugar asumía la crítica hoy. ¿Qué lugar asume la crítica? Me parece que es una pregunta que va de la mano con de qué forma heredar, qué lugar tiene la crítica hoy en día. Lo pensaba en el sentido de cómo pensar una herencia descentrada o una herencia en donde no se subsuma la reproducción, en donde no se subsuma a, a este lugar canónico o este saludo a la bandera, para decirlo en pocas palabras. Es decir, mi pregunta es, ¿en qué sentido esta teoría crítica que hacemos podemos seguir afirmándola como crítica en esta coyuntura? O sea, ¿en qué sentido podemos seguir sosteniéndola situada, situadamente en este contexto, en esta coyuntura, con con una especie de pérdida del reconocimiento de los saberes, con una especie de pérdida o con una especie de proliferación del relativismo, digámoslo así, o no estoy de acuerdo ni siquiera con ese diagnóstico, pero digo, podemos, para poner todo en la mesa, como con ese diagnóstico o con el diagnóstico de pensarlo en términos de esto que traía Pau, por ejemplo, para pensar el archivo, de poder poner diversos elementos en el mismo estatus teórico, ¿no? Como poder trabajar con cuentos, con poesía, con... Yo creo que igual ella lo traía más pensando en como elementos de archivo, pero hoy en día también se está pensando como elementos para producir conocimiento.
bueno, cómo funciona ahí o qué piensan al respecto a esto, si es que lo pensaron, para poder pensar la producción de conocimiento, si es que esto en algún punto corroe la teoría crítica o ayuda a la producción de conocimiento, o suma a la producción de conocimiento, no sé bien qué significante ponerle ahí. Yo sigo pensando, estoy pensando en voz alta. Esa es una pregunta que tengo para todos igual, es como para Roque y Jacinta que trataron el tema, pero para todos en general. Y después otra cosa que me quedó de la ponencia de ustedes, esto que decían de como en la lectura sintomal althusseriana, de hacer pie también, trayendo a Desprez de lo audible y lo inaudible, y este lugar de, ahí me reenviaba mucho a lo sígnico, ¿no? Que trabaja ella, y este lugar yo pensaba en esto de lo audible y no audible, bueno, no en la voz, ¿no? En esto, pero la voz como resto, ¿no? Como lo que sobra, como lo que queda ahí resonando, que pierde hasta esa significación dominante, ¿no? La voz como en esto que resuena sígnicamente. Y justo después Pau retomó esta problemática, también pensando en el archivo, y dijo algo así como no pensándolo en los términos de las presencias, sino pensando en los términos de los restos, precisamente, de los restos, de los espectros. Bueno, ahí también me parece que hay una conexión, digámoslo así, entre heredar de forma sintomática y la construcción de un archivo en el sentido de no producir presencias. Bueno, eso más que pregunta era un comentario. Bueno, freno acá y después sigo con otro comentario. Bueno, gracias, Caro. Sí, conversemos, hay muchas resonancias, me parece. A mí me parece, a ver, porque es una intervención parecida a la pregunta que tenía yo anotado para hacerle a Paula. Pero yo pienso que sí, efectivamente, este uso del archivo, saliendo de la canonización, o sea, dialoga mucho con lo que nosotros estamos planteando, si se quiere, más a nivel teórico, de la práctica teórica, ¿no? O sea, para mí tiene un efecto de conocimiento, por decirlo en términos clásicos, cómo se reúne, se monta, se ensambla un archivo. De hecho, me resonaba mucho, obviamente, por Desprez y por otras compañeras que están trabajando con archivos de sueños, por ejemplo, Sole Niuli, que trabaja con los sueños durante el Tercer Reich, ¿no? Un libro clásico de Berard, creo que es, y ellas toman ahora el registro de los sueños en el ámbito carcelario y antes en pandemia, que ahora están presentando. Entonces, un poco la idea de renovar la problemática althusseriana, ampliarla en sus registros, digamos, a estas dimensiones, si se quiere, más estéticas, incluso éticas, sin renunciar a lo que contaba también Facundo, digamos, de las clásicas elaboraciones respecto de la coyuntura, donde se tiene en cuenta lo político. Fernando, perdón, le cambié el nombre, me sonaba raro. Facundo Moyano, te veía medio... Te relacioné por ahí, me parece. No, pero digo esto, ampliar el registro, enriquecer la problemática, el programa que tenemos, el Giro Práctico, ahí donde está Sole, las investigaciones de Sole también, y que tiene que ver con esto de darle una validez científica, digamos, al modo de constitución de archivos, a prácticas que han sido minorizadas, ¿no? Desde la recolección de los sueños, puede ser, o de los modos de hacer montajes con objetos aparentemente insignificantes. Digo, hay muchas muestras en ese sentido, sobre todo en relación con los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde hay justamente tan poco cuerpo presente y esa
esas herencias y esas memorias se construyen a partir de restos, no solo, digamos, fósiles, sino de objetos, de cartas, de prendas, qué sé yo. Entonces, ¿cómo armar esa historia, esa memoria? Lo que yo me preguntaba ahí, digo, innegablemente para mí hay un efecto de conocimiento, digo, nuestro lugar cada vez más exiguo, digo, materialmente, evidentemente es cada vez más exiguo. Eh, eh, pero digo, mi pregunta es cómo articular, digo, cómo componer con, cómo llegar a más gentes, a las masas, digamos. Esa es la gran pregunta y yo pensaba esto, la pregunta que le quería hacer a Paula, se han planteado la pregunta por a quiénes van dirigidos estos montajes, ¿no? ¿Quiénes lo pueden heredar? ¿Cómo, si se puede también motivar el deseo de heredar, ¿no? Yo creo que sí, digamos, yo confío mucho en esta cosa teatral, si se quiere, que cuando uno, digamos, realmente está en escena y le pone amor a lo que hace, por más que haya 2 o 3 personas en el público, algo van a recibir o algo va a quedar, ¿no? O sea, yo pienso más la estrategia política, más que de la cuestión del cálculo y de la rosca y de ver, por la, digamos, por la efectividad ligada al montaje, ¿no? Al montaje teatral, artístico, si se quiere, pero rigurosamente conceptual. Yo pienso que una problemática, que la problemática altuseriana tiene mucho de teatral, si se quiere, lo mismo que Lacan, que la teoría lacaniana, y que no renunciaban a conceptos rigurosos, a formalizaciones, a topologías y todo lo que se quiera, pero había ahí una apuesta por el deseo, y yo creo que es el deseo lo que llama al deseo, ¿no? De alguna forma, para decirlo rápido. Pero bueno, la pregunta era si ustedes lo han problematizado, lo han pensado a quién heredar, o si esa problemática más vinculada a lo estético se sigue nutriendo también de la problemática más clásica, ¿no? Un poco así. ¿O cómo lo ven por ahí? Esa era la pregunta. Uy, mirá, no, para nada. El deseo de heredar me encantó porque es también como, es sumamente hermosa esa pregunta. No, hasta ahora, en mi caso particular, el recorrido fue avanzar por primero darle este estatuto a estos elementos con los que venimos trabajando y que parecieran quedar como fuera de campo todo el tiempo, ¿no? Y es como fue como realmente un aire fresco encontrar que todo ese proceso de trabajo, de búsqueda, de descarte, de atesoramiento de algunos documentos, etcétera, tiene un lugar epistemológico. Y tiene esto que vos estabas diciendo que produce también un efecto de conocimiento y que apunta justamente contra las bases de cierta investigación con registro empírico que, lo que decía hace un rato, ¿no? Recurre a unidades evidentes, presentadas como homogéneas, que desde nuestra mirada teórica, materialista, altuseriana, pechetiana, podemos justamente no solo problematizar en ese sentido amplio del término, sino hacerlo jugar como un índice dentro de cómo se produce conocimiento, ¿no? También habla mucho de la coyuntura en la cual se produce conocimiento. Entonces, imagínate que estas notas y estas inquietudes es como hasta acá, el broche parcial. Me encanta la pregunta que haces porque nos pone en un lugar también de diálogo y conversación que en principio aparece como problemático en términos de no encuentro, ¿no? De desencuentro, y que sin embargo no tendría que suponerse así. Así que no podría responderte por lo que vos me preguntás, pero sí por el camino, digamos, por este proceso que, como vos decías ahí, Roque,
y que lo sabemos, ¿no? No es dominante para producir conocimiento, no es que, que estamos en una ola donde, si bien la cuestión archivística, por eso también es interesante porque hay algo que habla de nuestra coyuntura, la cuestión archivística también pone en tensión la dimensión temporal y de las herencias, pero no nos hemos preguntado como a quiénes podríamos provocarles deseo de heredar esto. Está bueno, está muy bueno. Ahí, de lo que traía Fer, me quedé pensando en, bueno, no solo esto de que, eh, la subestimación de la relación entre lo nacional y la izquierda viene desde hace rato, este, pero, pero no, me quedé pensando más en la pregunta por la democracia y en esto que traías de que la reivindicación del carácter democrático en relación al socialismo y la pregunta que se me venía es si es ineludible lo democrático para el socialismo, desde la lectura leninista altuseriana, podemos decir que es un ineludible lo democrático para el capitalismo. O sea, ¿cómo pensamos? ¿Cómo contestamos? ¿Es ineludible lo democrático en el capitalismo? ¿Cómo esa democracia? Bueno, justo ahí Álvaro García Linera estuvo hablando sobre este tema, pero digo, me parece que ahí hay mucha tela para cortar en relación a esto último, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta. Bueno, sí, Caro, a ver, em, me interesaba la tesis de la contradicción entre capitalismo y democracia, en particular por el modo en el que él la plantea en esos textos, es decir, saliendo del etapismo, ¿no? Que fue un poco toda la discusión esta de... y además pensando a la democracia no solo como un régimen institucional y demás, sino como la educación política de las masas, ¿no? Esta idea de que si el socialismo o el comunismo suponen la extinción del Estado, que este es un tema muy fuerte sobre la reproducción, que no lo llegué a desarrollar, que es ante todo, ¿no? Son las notas de Lenin posterior a la toma del poder, lo que le interesa al Althusser, es decir, la dificultad de la construcción del socialismo. Eh, y bueno, en esas notas que Althusser proponen sobre la reproducción, es muy fuerte la tesis de que el socialismo no es estatización de los medios de producción, no es autogestión. Y él no ofrece una respuesta ahí concreta, pero sí está muy fuerte la idea de una recuperación leninista de esta idea de democracia contra su subestimación, contra el cinismo incluso revolucionario, ¿no? Con esta idea de que la usamos hasta que tengamos suficiente poder y listo, sino como un aspecto de la constitución de sujeto político de las masas, ¿no? Eso me interesaba como por una parte porque lo asocio un poco a planteos que viene haciendo García Linera últimamente, donde el punto es, si se piensa el socialismo como, y a la extinción del Estado en esa idea, bueno, es la sociedad organizada la que se va a tener que hacer cargo de la función del Estado. Y eso no puede hacerse, dice, sin una participación, lucha, educación democrática, ¿no? Eso me parecía como interesante, porque creo que está en sobre la reproducción, es decir, está como el problema del Estado, como en los dos momentos, antes y posterior a la toma del poder. Y sobre todo
pensando también en esto que traía García Linera la vez pasada, y ante todo en el lugar que está teniendo la democracia en la lucha política hoy, y demás, ¿no? Mi posición ahí es que no me seduce para nada la idea de blindar a la democracia frente a la amenaza o al autoritarismo fascista. Creo que eso va a generar 100 años de Milei, digamos, o de ese tipo de políticas. Entonces me parece que recuperar una idea de democracia, pensar en relación al Estado, a la lucha de clases, al imperialismo, puede tener interés. No, y después nada más diría que a propósito de esta cuestión que se mencionó de nuestra coyuntura de crisis y de malestar, me parece que la reflexión de Althusser es muy fuerte para evitar un sesgo que al menos yo veo en muchos análisis sociológicos de Milei, que básicamente replican lo que Althusser llamaba el punto de vista de la filosofía de la historia. Se ponen fenómenos políticos, se habla de Milei, Trump, Meloni, etcétera, 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 como si fuesen equivalentes e indistintos. Entonces, y siempre el peligro de eso es que la respuesta política es siempre la misma. Es decir, ¿no? O sea, se toma como la respuesta política que nosotros tendríamos que tener para con Milei de la respuesta política de Francia, de Estados Unidos, de esta especie de... Y entonces me parece que hay un problema teórico y político. O sea, el modo de plantear el problema político de las nuevas derechas, como se les llama, me parece que tiene que evitar ese sesgo, de no convertir... Finalmente esto, de no replicar esto, la idea de la existencia de formaciones sociales distintas, de naciones, bajo la idea de una homogeneización capitalista mundial, sin diferencias. Fer, disculpame, te confundí recién. Quería hacer una mínima acotación. No pasa nada, Roque. Porque recién vengo de una charla sobre esto último que vos decís, y justamente salía esta apreciación. Yo estaba hablando de las nuevas derechas, bueno, cómo lo podemos pensar filosóficamente, de una filosofía materialista, no una filosofía de la historia, y las lecturas, como vos decís, propias de la sociología, la teoría política, es poner todos los fenómenos en serie, digamos, y sí, y yo les plantea, bueno, pensemos la singularidad. ¿Cuál es la singularidad de nuestra coyuntura? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó, digamos? Yo decía, para mí no podemos obviar, obviamente, que nos pasó la pandemia, ¿no? Porque me decían, bueno, las derechas estas vienen desde antes de la pandemia, pero bueno, la pandemia agudizó un montón de malestares y el modo de respuesta del gobierno también fue limitado en ese sentido. Se acrecentó toda la parafernalia, ¿no? De los trolls. Bueno, el estilo de gobierno hoy es básicamente trolls. Hay una especificidad que es muy propia, digamos, obviamente tiene que ver con fuerzas y transformaciones del modo capitalista a nivel global, pero el modo en que ha calado en nuestra singularidad lo tenemos que estudiar de otro modo, digamos, proponer otras cosas. Por ejemplo, la cuestión de la memoria es crucial, lo que traía Paula. Te iba a decir eso, Paula, no sé si vos conocés otros trabajos que están en ese registro, como el de TECME, Territorios de la Memoria, que hicieron incluso durante la pandemia, porque muchos de estos proyectos surgieron durante la pandemia, digamos, revalorizar el archivo desde otros lugares, más estéticos, más vinculados a las lecturas psicoanalíticas, que recuperaban cartas de los desaparecidos, hacían montajes, ¿no? ¿Los conocés? Y hay un proyecto español también. Entonces yo digo, ¿cómo hacerle frente a estas formas neoliberales? Tiene que ver también con que nosotros podemos pensar nuestra singularidad, también dónde están nuestras fuerzas, nuestra potencia, cómo evocarlas. La relación con los muertos, con los desaparecidos, es muy importante en nuestra historia, ¿no? Entonces enlazarla con nuestras nuevas lecturas, intervenciones, me parece crucial. No, eso nomás quería decir. Bueno, yo aprovecho, sí, de paso, ya que tenemos el micrófono abierto, también cuando te escuchaba, Fer, no podía dejar de pensar como en las resonancias pulancianas, obviamente, de esta lectura leninista y althuseriana. Pensaba en el problema que comenta Pulanzas en su momento del estatismo autoritario, de cómo eso también tiene ciertas resonancias en nuestra coyuntura, pero además en la productividad de recuperar toda esa tradición de pensamiento para pensar incluso
esto que salía recién respecto de cómo elaborar esa articulación entre los factores externos e internos en las sociedades para pensar los fenómenos políticos que nos atañen. Digo, porque obviamente ese tipo de análisis sociológico, como vos decías, que piensa el caso Milei, por ejemplo, como, bueno, simplemente uno más de todos estos fenómenos mundiales o como algo que viene medio que de afuera, bueno, no, me parece que en esta tradición tanto en esta tradición materialista, en la que incluso podríamos incluir hasta las teorías de la dependencia, hay un trabajo muy fuerte y muy rico sobre cómo pensar esas contradicciones. Así que me parecía un gran acierto lo de recuperarlo. Bueno, gracias, Jacinta. Yo te voy a volver una pregunta acá porque un poco yo pensaba mucho en Pulanzas, en la discusión con Laclau. Siempre me pareció interesante o sea, pensaba un poco esto, ¿no? Mientras lo escribía decía, tenía la impresión de que dentro del altuserianismo la cuestión de lo nacional no se había desarrollado ni recuperado en un sentido fuerte. Es verdad que en Pulanzas hay reflexiones sobre eso, en particular sobre el fascismo, ¿no? En su libro sobre el fascismo, también en el último. Pero ahí pensaba la crítica que le hace Laclau, ¿no? La crítica temprana, la crítica de política e ideología, donde un poco Laclau le hace una crítica altuseriana en estos términos. O sea, Pulanzas considera el nacionalismo una ideología pequeño burguesa, ¿no? Todo el problema de la adscripción de clase de las ideologías era la discusión, ¿no? Y entonces, según Laclau, era muy difícil pensar en ese esquema una relación productiva entre nación y clase, entre socialismo y nacionalismo, ¿no? Porque un poco estaba demasiado pegado el nacionalismo a una ideología, esto Pulanza la define como pequeño burguesa, sin dejar abierta esta cuestión de qué pasa con el nacionalismo cuando incorpora a la clase obrera una nación oprimida, un poco esta discusión, ¿no? Siempre me queda un poco, la pregunta era esa, ¿qué pasa con Pulanzas? ¿Qué pasa con el lugar de la nación y del nacionalismo en Pulanzas, ¿no? Sí, la verdad, no es un tema que yo tenga tan trabajado, pero me parece re interesante pensarlo en relación con su lectura de la teoría del imperialismo de Lenin. Sé que hay muchos elementos ahí sobre eso en Estado, Poder y Socialismo, sobre todo respecto del problema de la reestructuración de las formaciones sociales nacionales, la reestructuración de la forma nacional con la internacionalización de las relaciones capitalistas, pero bueno, tengo ahí como una posición elaborada respecto a eso, pero te agradezco la pregunta. Ahí yo me quedé pensando en esto último que decía Fer, que también hay una cuestión con respecto y esto que traía Roque también, que hay un punto también con respecto a la propia noción de crisis, ¿no? Como esta cuestión de la crisis como esta cuestión empantanada en donde todo es crisis, ¿no? Y si no hay una posibilidad de diferenciación de una crisis con respecto a la otra, qué es lo que se está articulando ahí, cuáles son las contradicciones que se están jugando, qué es la particularidad de esta coyuntura específica o por qué esta crisis o cómo opera esta crisis. Bueno, también a lo Balibar, ¿no? Hay una operación ahí de llamar una crisis constante, una crisis que opere como normalidad, eh, que tiene un sentido, ¿no? Pero también ahí en esa normalización que opera como una crisis constante, me parece que hay ahí algo que se juega en esto que decías, Fer, de una homogeneización con respecto a a esta aparentar una aparente igualdad, valga la redundancia, con respecto a los desarrollos desiguales del capitalismo. Nada más digo esto, me parece que es un poco de lo que decías vos, Caro, es un gran desafío pensar
tengo la misma impresión de que se habla mucho de crisis todo el tiempo y nunca se la determina ni se la especifica la crisis, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? A propósito del triunfo de Milei, ¿lo precedió una crisis orgánica? ¿Lo precedió una crisis revolucionaria en el sentido, no en el sentido de, un poco en el sentido que traíamos de Lenin, es decir, una crisis que afectó a todas las clases, que supuso desplazamientos en relación a las clases y sus representaciones políticas, ideológicas? Yo creo que hay algo ahí para, sobre todo para evitar un poco esta dinámica de, un poco se ve de crisis económica y se va a ir, que es un poco el economicismo, y que a veces está, cuando se habla de crisis, o de la crisis como un evento permanente del capitalismo, que es una teoría fuerte en muchas perspectivas, uno se queda con, pero ¿cómo determino esto, lo que decías vos, la diferencia entre la crisis, ¿no? Y en términos políticos, ¿cómo las puedo distinguir? ¿No? Nada, eso. Ahí estaba pensando, de hecho, hay una distinción relevante sobre esto que hace Pulanzas, que es entre la crisis en sus múltiples dimensiones y también pensada en relación con una teoría del tiempo histórico como la del Althusser, con una teoría de la coyuntura, pero la distinción entre crisis y elementos genéricos de crisis que operan en la reproducción del capitalismo. Entonces, ahí está bueno eso como para empezar esto, a desbrozar un poco ese concepto de crisis y no tomar la crisis como una realidad autoevidente, que todos más o menos parece que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de crisis, pero está bueno ahí empezar a repensar el propio término. Sí, claro, porque a eso iba mi pregunta, porque se construye como un elemento de una formación ideológica, como la formación ideológica de la crisis, ¿no? Entonces opera ahí en ese nivel. Bueno, les agradezco por la participación a todos y creo que no me salté ninguna pregunta, ningún comentario, no. Así que, bueno, igual después la seguiremos por otros medios, otros canales y otros encuentros seguramente. Así que muchas gracias por exponer y por los comentarios y por el diálogo. Si quieren decir algo más y si no, damos por finalizada la mesa y este encuentro. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, Ustedes. compañeros. Un abrazo para todos. Gracias. Nos vemos. Abrazos, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.